les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata y antes de empezar con, con el programa básicamente, pues como seguramente ya todas y todos ustedes saben, el día de hoy falleció Nelson Mandela. Pues nada más queremos hacer mención del suceso de una persona muy importante en la historia de la humanidad, de muchas sociedades también, principalmente de Sudáfrica desde luego. Y pues bueno, le damos la bienvenida ahora sí a nuestras invitadas, Marisol e Ishel. Buenas noches. Buenas noches. Ellas son colaboradoras del CEAPIT. Ahorita nos van a explicar un poco eso y también, por supuesto, el tema del programa. Diana Correa, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar. Hola, buenas noches. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y pues bueno, Rodri, ¿nos puedes ayudar con las formas de contacto, por favor? Claro que sí, Leti. Les recuerdo que nuestras formas de contacto son en Twitter, @tudiputadojgatv y @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata o bien nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, el tema del programa es tratando de prevenir. Es una campaña, pero no sé si quieren iniciar platicándonos un poco, ya sea del CEAPIT o cómo se coordina con la campaña o directamente de la campaña, ustedes nos dicen. Bueno, la campaña Tratando de Prevenir es una iniciativa que surge desde la Fundación Oak, quien la financia. Fundación Oak es una fundación suiza que sobre todo hace trabajo de prevención contra la violencia hacia las mujeres y en el Estado mexicano en específico hace trabajo sobre prevención en trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí surge la campaña Tratando de Prevenir y esta campaña también es en colaboración con el Centro de Estudios Antonio de Montesinos y Ixchel nos va también a contar un poco más sobre cómo inicia esto de la campaña. Sí, el antecedente de la campaña fue un primer año de investigación que se realizó por parte del Proyecto Oak en colaboración con el Centro Antonio Montesinos y se hizo un diagnóstico que concluyó en julio del año pasado toda la elaboración. Estamos próximos a presentar el diagnóstico y este diagnóstico se realiza en 6 estados de la República y el Distrito Federal, que es Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Monterrey. También se trabaja en Nueva York y el DF. A partir de los resultados que se encuentran en este diagnóstico, este segundo año del Proyecto Oak lanza la campaña Tratando de Prevenir. Okay. Esta campaña está dirigida a organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad en general y a funcionarios públicos. Pero bueno, habíamos platicado un poco sobre cómo presentar la campaña y nos pareció que lo más importante era contarles primero un poco del diagnóstico para entender cómo surge la prevención y la capacitación. Sí, exacto. El diagnóstico está dividido en 3 partes. Es la parte histórica, luego viene la parte contemporánea y una última parte en la que se hace una aproximación a lo que viene a ser la prevención. Todavía no tenemos las propuestas de políticas públicas, pero la idea es que al final de este año, del Proyecto Oak, que será en marzo, podamos ya tener una propuesta de políticas públicas a partir del trabajo con estas organizaciones e instituciones. O sea que básicamente uno de los productos finales sería precisamente la propuesta de políticas públicas, ¿no? Así es. El proyecto tiene una duración entonces de 2 años. De 2 años. Y este es el que concluye entonces ya en marzo. Sí, del 2014. Sí, 2014. Ahorita empezamos ya la parte de la prevención, que es esta parte de la campaña. Se retoma los resultados del diagnóstico. Nosotros estamos dando ahorita capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil, a los funcionarios públicos y estamos también trabajando con mujeres que están en situación de prostitución. Esto, como les comentaba, a partir de los resultados que arrojó el diagnóstico. Y qué bueno que empezaron con la historia de dónde sale la campaña Marisol e Ishel, porque sí me parece muy importante tener en cuenta
que no es lo mismo una campaña, una idea que de repente a alguien se le ocurre, que sería bueno, no sé, se me ocurre, por citar un ejemplo, para no particularizarlo, repartir paletas en la calle con un mensaje para prevenir trata de personas, que bueno, a lo mejor puede ser muy, muy bien intencionado, pero al final del día no tendría un impacto o no tendría el impacto deseado, a tener una campaña de prevención con todo, vamos, todo estructurado como lo tienen ustedes en la campaña en donde están participando, pero además con propuestas y objetivos finales muy bien definidos, ¿no? Básicamente nos acaban de decir ahorita que está dirigido a organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general. El público que nos ve formaría parte en gran medida de esa sociedad en general. ¿Qué es lo que puede imaginarse o más que imaginarse saber ahorita ese público? ¿En qué consiste esa campaña? ¿A dónde va? ¿Cómo la recibe? Antes de que les compartamos en sí cuáles son los puntos en los que se desarrolla esta campaña, nos gustaría también compartir como parte del trabajo que se ha hecho dentro del diagnóstico, y de ahí surge todo este desarrollo de la campaña. Como bien mencionaba Ixchel, la primera parte es la parte histórica que retoma la doctora Fabiola Bailón, que ya estuvo con ustedes en programas anteriores, y que hace toda una revisión de México desde la época porfiriana, de toda esta cuestión de prostitución, de la cuestión también de la explotación sexual de mujeres. Entonces es muy interesante todo, cómo ella todo lo retoma, y a partir de esto el enriquecimiento que se nos da desde la parte histórica para entender el fenómeno actual de lo que pasa en México. La otra parte es de la parte contemporánea. Esta parte estuvo trabajada tanto por el antropólogo Oscar Montiel como por la antropóloga Verónica Caporal, y ellos dividieron el trabajo sobre todo en cuestión de campo, más relacionado a hacer visitas directas a los lugares de origen. Hubo también grupos focales y una serie de iniciativas que ahora Ixchel les compartirá. Y la última etapa es esto de un primer acercamiento a la cuestión teórica de políticas públicas, y a partir de esto se empiezan a desengranar toda una serie de elementos que son lo que componen la campaña. Ahorita más adelante les explicaremos en sí cuáles son los puntos que componen la campaña, los ejes que la conforman, pero estos van sobre todo hermanados con nuestro último objetivo, que es proveer de algún tipo de política pública que pueda surgir después de todos estos 2 años de trabajo. Estas actividades que tú mencionas de grupos focales, etcétera, ¿se hicieron en cada una de las estados y ciudad que mencionabas? Así es. Sí. Okay. Se hicieron. Ixchel, si gustas compartir. Esto fue parte del diagnóstico. Así es. ¿Y qué se buscaba lograr? Bueno, en los grupos focales lo que se buscó fue, como lo dice el nombre del diagnóstico, que es ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo. Lo que se buscaba hacer era encontrar todas las etapas que una mujer que llega al contexto de prostitución va transitando, ¿no? Y desde el momento en que son enganchadas. Esto basándonos en el trabajo, bueno, los que lo realizaron, como lo mencionó Marisol, Oscar, Fabiola Bailón y Verónica, lo que buscaban era encontrar las causas que llevan a las mujeres a entrar a los contextos de prostitución, y sobre todo ver cómo operan los padrotes tlaxcaltecas en específico en este diagnóstico, y las formas de enganche, y ver no solo cuando la mujer entra al contexto de prostitución, sino ver la infinidad, la diversidad que hay de mujeres, ¿no? Para no generalizar y decir, bueno, todas las mujeres entran a los contextos de prostitución por determinada razón, sino ver las múltiples causas y las diversas vidas que se dan en esos contextos, qué pasa con ellas cuando envejecen, qué pasan con las mujeres de la tercera edad en ese contexto, y sobre todo también los recorridos que hacen. Para eso hubo un trabajo interesante se retomó en el diagnóstico la revista Alarma, que sirvió mucho la búsqueda de esta revista de nota, que es conocida como Nota Roja, pero que al final arrojó muchos elementos sobre dónde son enganchadas las mujeres, dónde son explotadas, y al final, como también se trabaja en el diagnóstico, vistas por la sociedad y por los mismos proxenetas como mujeres desecho, en qué lugar son encontradas estas mujeres. Entonces, sumado todo esto, el trabajo de los grupos focales nos permitió entender cómo
poder hacer un trabajo directo con las mujeres y con las mujeres que pueden llegar a ser prostituidas, esto para abonar a la prevención, Claro. pero con las mujeres que también ya están dentro de los diversos contextos de prostitución, ¿qué se puede hacer? Esa era una de las preguntas, ¿cómo trabajar con ellas? Que una vez que ya han vivido toda esta explotación, ¿cómo trabajar el autoestima, cómo trabajar el tema del desarrollo humano con ellas? Pero sobre todo, cómo cambiar las mentalidades y la subjetividad de la sociedad en general, que era lo que nos preguntabas ahora, hacia la gente que nos está viendo, cómo llegar a la sociedad. Pues pensamos que no nada más le compete este tema a las instituciones que trabajan el tema, luego nada más con la visión de criminalizar, pensamos, ¿no? De perseguir y sancionar, o que es visto como un tema pues transnacional, ¿no? Así que la trata es cruzar fronteras y el tráfico de personas. Pensamos que tiene que ver más con qué está pasando con el mundo de estas mujeres y cómo lo interpreta la sociedad. Todo lo que Fabiola les comentó en el programa que estuvo sobre estos mitos que se van generando alrededor de la prostitución y lo que la sustenta, ¿no? El sistema proxeneta, el sistema patriarcal, y cómo le haces entender eso a la gente, cómo llegar con eso para que se puedan sumar esfuerzos. Esta campaña, bueno, ahorita esta campaña la van a desarrollar ustedes en todo el país. Ahorita, bueno, hicieron la presentación la semana pasada aquí en el Distrito Federal, pero va a ser una campaña nacional. No es una campaña nacional, solamente se va a regresar a los lugares donde se hizo el diagnóstico. Okay. Estos lugares son 6 estados de la República, que son Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Monterrey, San Luis Potosí e Hidalgo. El Distrito Federal, y también vamos a regresar a la ciudad de Nueva York, donde se hizo un trabajo con organizaciones de la sociedad civil, Safe Horizon y Urban Justice. Con ellos se hizo trabajo, entonces también ahí es donde se va a llevar a cabo la campaña. Sin embargo, en estos lugares está abierto al público en general. Okay. Y básicamente estaremos hablando de que termina la campaña en marzo del 2014. Sí. Que es cuando ya tienen planeado tener una propuesta de política pública. Comenzar a sistematizar todo para presentar para los hacer resultados. la oferta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, la propuesta de políticas públicas sería en específico para esos 6 lugares donde se realizó el diagnóstico y donde van a realizar la campaña. Encaminada a eso. Sería de manera general, es una propuesta de política pública. Pensamos que una ley de trata tendría que ser de materia pues general, ¿no? Federal. Pero en estos lugares, digamos que es un muestreo, ¿no? Están divididos los estados en los lugares de origen y los lugares de explotación. Lugares de explotación se considera el Distrito Federal, Monterrey y la ciudad de Nueva York, aunque también pueden llegar a ser lugares de origen de algunas mujeres, sí, claro, en general son lugares de explotación, y los otros son las comunidades de origen. Si bien también hay mujeres de otros estados, se encontró con los grupos focales que se realizó con las mujeres aquí en la Ciudad de México, que la mayoría provenían de estos estados, y fue por eso que se seleccionaron esos para hacer trabajo en esos específicamente de prevención y en comunidades de origen. De hecho, también para el diagnóstico se realizó un estudio cultural tomando la metodología de lo que es un peritaje antropológico. No es propiamente un peritaje, porque bueno, un peritaje va de la mano, lo tiene que solicitar una institución de procuración de justicia, pero esa metodología se retomó para poder trabajar con una mujer de Oaxaca toda la historia de vida de esta mujer, que eso fue muy rico porque permite entender cómo se va construyendo la vulnerabilidad, que eso es lo que quiere mostrar el diagnóstico también. Romper con estos dichos que es un trabajo fácil, que las mujeres están ahí porque les gustan, o también de manera reductiva decir, bueno, todas las mujeres por carencias económicas llegan a la prostitución, ¿no? Entonces es más bien ver de manera global las distintas formas de vulnerabilidad económica, afectiva, educativa, social, ¿no? Incluso étnica. Entonces ver cómo esto se va conformando en la historia de una mujer, también con sus relaciones amorosas, todo lo que va pasando y cómo es que ella entra. Y una vez que entra, cómo va transitando. Pero aunque parece que es el estudio de una sola persona, permite entender muchos casos de la comunidad de origen de esta mujer y de la zona, de qué pasa en general en esa zona de Oaxaca para que lleguen las mujeres. Entonces, eso es como en general sobre los lugares. Rodrigo, ¿querés preguntar algo? Y sí se llegó a encontrar este patrón de
que hace que la vida de estas mujeres cambie? O sea, si hay un patrón que es común en la vida de estas mujeres. Como patrón no lo tenemos así de todas las mujeres tienen que vivir esto y entonces entran de inmediato al contexto de prostitución, pero sí algo que es general es la violencia, ¿no? Y desde que son pequeñas, y una violencia que podemos asociar al género, ¿no? O sea, violencia por ser mujeres, poca comunicación, ¿no? No tenían redes o fueron perdiendo sus redes a partir de alguna relación en las que se les van cuarteando estas redes, y sobre todo la falta de información, ¿no? Que el tema de la trata y de la explotación sexual, pues al ser un tema que tiene un estigma muy fuerte, es un tema que no se toca. Y lo que vemos es que esa falta de información en las comunidades y en las familias es lo que lleva a las mujeres a entrar, y sobre todo la vulnerabilidad afectiva. Eso es algo que Verónica Caporal sostiene mucho, que es cómo esta vulnerabilidad afecta a la mujer de tal manera que en una relación amorosa, eso es lo que los padrotes tlaxcaltecas y en general los padrotes utilizan, ¿no? Estos puntos débiles que se generan en las mujeres, y a partir de ahí pues puede ser fácilmente un enganche, esta idea del amor romántico, la idea de una proyección de futuro, ¿no? Cuando desde pequeña vas creciendo y no tienes una proyección de futuro, ¿no? Porque no te lo permiten, o sea, tu porque familia, no hay la condiciones sociedad. para visibilizar un futuro para ti misma, ¿no? Es muy fácil que te vendan una idea de futuro, de Sí, claro. puedes hacer esto, vamos a hacer esto, y eso es uno de los puntos débiles. Y tienen, perdón, Diana, ibas. Tienen, a lo mejor ya lo tienen proyectado, no lo sé, pero sería muy interesante, a lo mejor, además de tener como producto una propuesta de política pública, además de todo lo que se viva y se haga en la campaña, pero sí poderlo tener en algún libro, en algún, no sé, DVD o algo así, que pudiera ser también de acceso para gente que está en Sinaloa, en Colima, en Mérida, en lugares donde no necesariamente va a haber campaña como tal, pero que sí hay gente que está interesada por conocer a detalle y a profundidad todo lo que nos están comentando. ¿Habría manera de hacerse? ¿Lo tienen pensado así? Pues de manera directa, ahora el diagnóstico sí va a haber una producción en una impresión. Sin embargo, ahora solamente se está limitando a las ciudades y estados donde se hizo el mismo estudio. Pero de todas formas la información la tenemos, es una excelente idea poderla replicar, ¿no? Exacto. Va a estar también abierta para que la consulte cualquier persona, pero también sería muy interesante seguirla compartiendo en otros estados que no forzosamente estuvieron involucrados directamente con la elaboración del diagnóstico. Pues es la importancia de hacerlo, ¿no? Que esto se vaya replicando y que finalmente tienen un punto en común, ¿no? Estamos bajo un estado federado y tenemos bastantes cosas en común. ¿Habría manera de tener acceso a eso a través de alguna página, de algún correo, de algún ente en particular o algo? Todos los datos de la campaña nos los pueden solicitar a través del correo electrónico que tenemos, que se llama tratadodeprevenir@gmail.com. A partir de eso nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto les podamos dar toda la información al respecto. Okay. Ahora que les compartamos ya los ejes en los que se divide la campaña, hay una parte en la que se va a hacer un cortometraje, y este cortometraje va a estar abierto al público a través de un canal de YouTube. Entonces también es otra manera en la que nos podrán estar contactando y van a poder ser parte de la campaña. Claro, Diana. Yo quiero regresar un poquito a lo que estabas mencionando, Ixchel, bueno, por un lado hay una historia que si bien no va a ser exactamente la misma para todas, bueno, sí va dando más o menos una pauta, ¿no? Y previo habías mencionado que el tratante del que ustedes están hablando, el proxeneta del que ustedes están hablando es el tlaxcalteca. Entonces, lo que ustedes encuentran, lo que han encontrado en este estudio sobre cómo se están manejando estas personas, ¿podría también ser aplicado para tratantes de otras comunidades que no, o de otros estados que no sea Tlaxcala, o son características igual muy específicas del lugar, o podría así ser
trasladado para... Pensamos que sí puede ser trasladado. El que fueran padrotes tlaxcaltecas tuvo que ver con el trabajo que ya se había realizado previamente por parte de un miembro del equipo, pero también como este trabajo en las capacitaciones desarrolla el tema de las masculinidades, del trabajo con estas violencias masculinas que son, o sea, el proxenetismo como esta exacerbación, una forma de masculinidad también, ¿no? Que llega a ser socialmente permitido y que incluso invisibilizado por muchas de las mujeres que están dentro del contexto de prostitución, el naturalizar y el normalizar esa violencia. Entonces, eso, si tomamos en cuenta desde el punto de la masculinidad, se puede replicar en otros espacios, no solo con los mismos proxenetas de otros estados o distintas comunidades, sino también con la misma gente que está atendiendo víctimas y de organizaciones que tienen este trabajo directo, porque normalmente se ve a la mujer nada más, ¿no? Y llegamos a caer en la revictimización de estas mujeres, o si vemos al proxeneta, únicamente lo criminalizamos, pero si nada más criminalizamos no estamos entendiendo como tal el fenómeno, ¿no? Claro. Y puedes encerrar a 1, a 2, a 3, a los que sean, pero es un fenómeno que se está dando, ¿no? Y que se reproduce. Entonces, ahí sí hay un eje común y es esta violencia masculina. Y a partir de ahí pensamos que puede ser replicable. Que volvemos a lo mismo, un denominador común sería precisamente la violencia, tanto en un escenario como en otro. ¿Cuáles son los ejes temáticos, Marisol? Los ejes temáticos que se manejan, bueno, el primero es hacer una obra de teatro que se llama Tiradero a cielo abierto, que el dramaturgo es Alejandro Román, y está actuada y dirigida, porque es un monólogo, por Mauricio Garmona. Con esto se inicia la campaña, se inició el jueves 27 de noviembre. Hace una semana. La semana pasada, que fue en el Cine Olímpico de Villa Olímpica, y a partir de eso, de esta presentación, esta puesta en escena, que refleja sobre todo pues también lo humano que tienen estos personajes, ¿no? Estos proxenetas, la parte humana que tienen estos proxenetas, pero también las formas de enganche y reclutamiento que ellos ocupan. Nos parece una obra muy interesante, porque, sobre todo por una cosa, que retoma los escritos que uno de los miembros del equipo ha hecho sobre el trabajo de proxenetas, doctor Oscar Montiel, y a partir de eso refleja muy bien esta manera de enganchar. Nos parece muy bien trabajado e ilustrativo, sobre todo ahora que se va a llevar a las comunidades de origen, ¿no? Nos parece que tanto a jóvenes como a adultos va a quedar muy claro cuáles son las formas de enganchamiento, y esta es una manera en la que ellos se den cuenta, y una manera muy lúdica. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes es hacer el cortometraje que les comentaba. El cortometraje va a durar 10 minutos. Se llama Tania, y también es una representación artística sobre el fenómeno. Se van a presentar también maneras de enganche y la historia de una joven que es reclutada, y todo esto a partir del trabajo del diagnóstico. Es otra de las propuestas que se tiene. Esa se estará presentando hasta marzo del próximo año, sobre todo por el trabajo que requiere un rodaje de ese tipo. El otro eje rector es las capacitaciones, y las capacitaciones van dirigidas a 3 grupos. Uno, que no se tenía contemplado en un principio, que es el trabajo directo con las mujeres en situación de prostitución, que ya se está trabajando con ellas. Esta capacitación se llama Primero soy mujer. Primero soy mujer, y se trabaja directamente con mujeres que están en situación de prostitución. Otro de los grupos con los que se trabaja y que ya se está haciendo son con personas de la sociedad civil que tienen relación directa con las víctimas. Y un tercer grupo son con personas de gobierno que también tienen relación directa con las víctimas, capacitaciones a funcionarios públicos. Esto también ya se está llevando a cabo. Hemos empezado a partir de más o menos aproximadamente un mes, que ya estamos haciendo capacitaciones con los funcionarios del CTA. También es muy enriquecedor, porque sigue siendo una retroalimentación, ¿no? Ahora nosotros estamos planteando lo que viene dentro del diagnóstico,
se les está dando la capacitación con el tema primero de la historia de la prostitución en México. El segundo punto es la vulnerabilidad y la relación que tiene con el proxenetismo en la cuestión tlaxcalteca, y finalmente la cuestión de los padrotes tlaxcaltecas, ¿no? Pero no deja de ser una retroalimentación el estar ahora en contacto otra vez con los funcionarios, porque dentro del diagnóstico se hizo con ellos un grupo focal, pero ahora otra vez ya presentando el trabajo, los resultados, pues no termina de ser enriquecedor. Claro. No, y además, me imagino que va a ser muy interesante para ambas partes. Por un lado, lo que ellos proporcionaron de información les fue de gran utilidad a ustedes para la elaboración del diagnóstico, pero por otro lado, ese mismo diagnóstico de lo que trabajaron con ellos le va a ser de gran utilidad a este funcionariado para su labor diaria y principalmente, me parece, en beneficio de las mujeres, ¿no? Así es. Y pues bueno, un poco ya a manera de conclusión, ¿qué les gustaría compartir con nuestra audiencia como mensaje, independientemente de que, no sé, alguien se me ocurre ahorita en Saltillo, no es porque quiera mucho Saltillo y que siempre lo saque a tema, pero que alguien que esté en Saltillo, que escuche y que bueno, no va a llegar ahí, pero no importa, aunque no llegue la campaña ahí hasta Saltillo, ¿qué es lo que les gustaría decir a ustedes, a esas personas, respecto de la campaña o del objetivo de la campaña? Bueno, sobre todo que es un trabajo que busca sensibilizar y poner en punto focal a las mujeres en situación de prostitución, ¿no? El trabajo que se está haciendo con ellas, verlas como sujetos de derechos, y pues es importante que vean lo que estamos haciendo en nuestra campaña, y pues igual podemos hacer vínculos, ¿no? Estamos abiertos a un diálogo, siempre en favor de apoyar a este grupo en específico, ¿no? Debemos de siempre tomar que hay que trabajar por ellas. Michelle. Decirles que parte de lo que se está viviendo ahora en esta etapa de capacitación con las mujeres y con los funcionarios de organizaciones de la sociedad civil es buscar un diálogo. Se está trabajando a partir de talleres y lo que buscamos ver es tener esa información que ellos proporcionaron y ellas proporcionaron en el momento para el diagnóstico, y ahora es regresarla con una propuesta, ¿no? Y a partir de eso buscar esos diálogos, y creo que es lo que se tiene que hacer en general con la gente que lo está viendo. Sí. Quitarnos un poco, bueno, no un poco, quitarnos los prejuicios que tenemos respecto al fenómeno y tratar de ver esta diversidad que existe, ¿no? Con las mujeres ahora lo que estamos trabajando en el taller es género, identidad y violencia, así se llama el taller. Primero soy mujer, género, identidad y violencia, y es trabajar con ellas todo esto que ellas fueron viviendo a lo largo de su vida para tener un trabajo de sus historias de vida, y esto, bueno, nos permite tener esta mirada integral, y creo que es algo que también cotidianamente tendremos que cuestionarnos cada quien desde su subjetividad en cómo va viviendo la violencia y de alguna manera cómo somos cómplices de la misma violencia y la reproducimos. ¿Cómo la reproduce la sociedad? Bueno, parte de la explotación sexual está basada en este mito de la insaciabilidad sexual masculina, ¿no? El que la prostitución es un mal necesario, y entonces como los hombres no pueden controlarse, existen las mujeres que están en situación de prostitución, en las que los hombres van y se desahogan, y todos estos prejuicios que existen, y dichos, ¿no? Como que si las mujeres en situación de prostitución no estuvieran, habría más violaciones, ¿no? Entonces que ellas cumplen una función. Eso, como Fabiola lo trabaja, bueno, tiene un discurso desde el siglo XIX y que viene como del lado de las políticas higienistas, ¿no? De vamos a limpiar la ciudad y entonces a estas mujeres vamos a tenerlas, ¿no? Y hace una separación entre las buenas y las malas mujeres. Y entonces también creo que ahí es donde como mujeres nos toca ver esto, ¿no? En qué lado se nos ha ido colocando dentro de este sistema patriarcal y qué papel es el que la sociedad va determinando que juguemos, y ser críticas al respecto, no responsabilizarnos como también erróneamente se hace, de las mujeres son las responsables del machismo, nosotras no somos las responsables, claro, ¿no? Nosotras reproducimos esos discursos que aprendemos, y entonces esto es lo que se busca también, ¿no? Que se dé un diálogo y no vernos como enemigos entre hombres y mujeres,
y tampoco verlo como escenario aparte, ¿no? Padrotes y mujeres prostituidas, ¿no? Sino ver cómo forma parte integral de esta sociedad en la que todas y todos estamos habitando. Creo que eso es algo que estamos tratando de llegar con la campaña y de dejar, y sobre todo cuestionar también estas formas de cómo nos enamoramos. Eso se muestra muy bien en el cortometraje y en la obra. ¿Qué esperamos del amor? ¿Qué ideas se nos han, digamos, mostrado, ¿no? A partir de los medios de comunicación, históricamente, cómo se ha construido de esto. las caricaturas, de los cuentos, bueno. La Ejemplos hay música, varios. todo eso, cómo nos va marcando, y entonces nos genera expectativas, y eso de alguna manera va a determinar si las mujeres llegan o no al contexto de prostitución y cómo actúan los funcionarios respecto a eso, y las organizaciones, qué hacen, ¿no? Si solo ven a la mujer, si solo ven al cliente, si solo ven al proxeneta, o se busca ver a todos, pero desde ese lado humano, ¿no? ¿Qué está operando en los proxenetas para que ellos exploten mujeres? ¿No? ¿Cuál es la lógica de explotar a una mujer? ¿Qué operan las mujeres para estar ahí? No están ahí por tontas o porque les gusta, como se dice, ¿no? ¿Qué genera que una mujer no pueda salir del contexto? Y con los clientes, bueno, ¿qué hace que un hombre compre un cuerpo? ¿Qué hace que un hombre busque comprar un cuerpo? Y cuestionarlo en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve de ese fenómeno? ¿No? Las relaciones de poder que se dan ahí, pero que se dan en todas las relaciones también que tenemos, ¿no? Y creo que si partimos de eso, podremos entender el fenómeno y ya no verlo como algo apartado, sino verlo como algo que está ahí. Como parte de nuestra vida, algo con lo que tenemos contacto todos los días y que además con nuestras conductas, con nuestras omisiones, con nuestras mismas opiniones, también alimentamos o no que se sigan reproduciendo los fenómenos, ¿no? Exacto. ¿Tienen alguna página donde se pueda obtener más información? O si no existe todavía, a lo mejor está en construcción, el correo electrónico que nos lo puedan proporcionar de una vez, independientemente de que lo vamos a tener nosotras tanto en nuestro Facebook como en el Twitter y en el blog, ¿nos lo pueden dar? Sí, directamente al correo tratandodeprevenir@gmail.com, y también nosotros pertenecemos al Centro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata, CEAPIC, y tenemos una página en Facebook que nos pueden seguir, así, CEAPIC, C-E-A-P-Y-T, CEAPIC, en Facebook. Síganos, también ahí tenemos datos sobre la campaña. Perfecto. Pues Marisol y Shell, muchas gracias, de verdad les agradecemos mucho. Vamos a, por todos los medios, a hacer la mayor difusión posible, y de manera personal también, por supuesto. Es un esfuerzo que me parece que es no solo importante, sino, me atrevo a decir que trascendente por todo el trabajo que hay detrás, por todo el trabajo que se está realizando y sin duda por todo el impacto que va a tener. De verdad, muchas gracias por haber venido y aceptado la invitación. Diana, muchas gracias. ¿Algún comentario final de 3 segundos? Sí, antes de que ¿se acuerdan ustedes del doctor Alejandro Vélez, de nuestra aparente rendición? Están solicitando voluntarios para el conteo que hacen de desaparecidos. Es un voluntariado de 1 semana únicamente. Les pueden mandar un correo, y ahorita no recuerdo cuál es su correo, pero su usuario en Twitter es @rendición. Pero vamos a dar los datos también en la página del Facebook y del Twitter. Así es. Y eso es todo, y buenas noches. Gracias. Rodri, nuestros datos de contacto, por favor. Les recuerdo, en Twitter somos @rostrosdelatrata, también @tudiputadojgatv, en Facebook Rostros de la Trata, y nuestro correo electrónico es rostrosdelatrata@gmail.com. Bueno, muy bien, y pues bueno, al principio del programa no lo mencioné, de hecho no sé si se escuchó mi voz al principio del programa. Dice un buen amigo que quien no trabaja no se equivoca, entonces creo que me moví y apagué el micrófono, una cuestión así yo le hice, pero pues bueno, a continuación vamos a seguir con el programa del licenciado Jorge Gaviño, respuestas, pero nos vamos a despedir con otra entrevista que la semana pasada les presentamos 2. Ahora esta entrevista también se realizó en la Academia de Género organizada por la OIT en Turín. Es la entrevista a Paula Sosa, ella es de Argentina
les sugiero que le pongan mucha atención a lo que comenta porque me parece de gran valía su opinión respecto a violencia, respecto a género y respecto a la participación del hombre en la construcción de igualdad de género. No se pierdan el programa la próxima semana, va a estar el doctor Oscar Montiel con nosotros y con nosotras y con Rodri. Y pues buenas noches, muchas gracias. Tu nombre, tu lugar de origen y dónde trabajas. Bueno, me llamo Paula Sosa Rossi, soy de Argentina y trabajo en el Centro de Investigaciones de Género de carácter interdisciplinario en la universidad. Trabajo en el Observatorio de Violencia de Género y milito en un grupo de mujeres sobre cuestiones de acceso al empleo y violencia de género. ¿Cómo, desde tu trabajo, digo, ya lo dicen los nombres, pero desde tu trabajo, cómo contribuyes a la construcción de la igualdad de género? En realidad considero que la igualdad de género es en principio un paradigma que nos hace reflexionar cotidianamente sobre las dificultades para tener una concepción fidedigna del ser humano, donde no se construyan jerarquizaciones de las diferencias. En realidad llegué a la temática porque en la propia formación académica no tenía conceptualizaciones pertinentes para dar cuenta de situaciones de violencia contra las mujeres y en principio fue central para mí comenzar a incluir esta visión específica que luego ya no la pude deslindar de cualquier tipo de acción en la cual esté inmersa, sea en mi carácter de profesora, en poder hacer circular la voz en las clases, aunque sean clases de otra temática, ¿no? Clases de sociología más dentro del canon clásico de la teoría, sea en mis relaciones personales, con mis amistades, sea también en la reflexión intrafamiliar respecto a las condiciones de posibilidad y también para reflexionar el trayecto vital, ¿no? El trayecto propio, así que es como una visión panorámica que implica un compromiso, ¿no? De estar en todas las acciones haciendo el esfuerzo de ver en cuanto uno también reproduce, quizás sin conciencia, lugares jerarquizados, así que no tengo como una actividad que sienta, tengo actividades específicas, pero siento que en todas las actividades tengo una mirada diferente, ¿no? Gracias a incorporar la perspectiva de la igualdad de género. Ok, y en tu opinión personal, ¿cuál crees que de qué manera podría contribuir el hombre a la construcción de una igualdad de género o cuál crees que debiera de ser su papel en esa construcción? Considero que la mayoría de los varones, también por lo que hablo con mis amistades, familiares, han tenido una situación específica donde los estereotipos de género los atraviesan y solo con el tiempo y con las nuevas negociaciones, con la posibilidad de tomar conciencia de que ellos están reproduciendo algunas situaciones de limitación, ¿no? de libertad o de acceso equitativo de las mujeres en todos los espacios en los cuales ellos se encuentran, solo cuando ellos toman conciencia y también cuando las mujeres exigimos que prescindan de algunos de esos privilegios, o sea que es conjunto, ¿no? Cuando las mujeres también podemos poner en palabras y significar creativamente en qué sentido sentimos que sus actitudes reproducen una desigualdad, es cuando ellos toman real compromiso, algunos de ellos, hay distintos tipos de masculinidades, cuando algunos de ellos se pueden comprometer, quizás también desde el lado afectivo, ¿no? Uno se encuentra con muchos varones que tienen posiciones progresistas a nivel político, a nivel social, que reproducen sin resignificar situaciones de dominación hacia las mujeres y que, bueno, requieren en algunos de ellos la posibilidad de reflexionar a partir de la exigencia de sus compañeras
no necesariamente de sus parejas, de compañeras, ¿no? En todos los distintos ámbitos donde nos interrelacionamos con los varones. También considero que es difícil para los varones, para aquellos que tienen una sensibilidad y han podido reflexionar cuánto de la emocionalidad en ellos no ha sido adecuada para poder expresar sus sentimientos, reconocer que han estado o que están siendo parte de un grupo que reproduce situaciones de dominación, lo cual considero que es complejo porque, bueno, es un camino conjunto, pero considero que sí, que solo aquellos varones que puedan reflexionar sobre su rol de masculinidad y que se pueden comprometer, bueno, los necesitamos, ¿no? Para cambiar las relaciones sociales. Muchas gracias. Ahorita nos van a explicar un poco eso y también, por supuesto, el tema del programa. Diana Correa, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar. Hola, buenas noches. Yo soy Leticia del Rocío Hernández y, pues bueno, Rodri, ¿nos puedes ayudar con las formas de contacto, por favor? Claro que sí, Leti. Les recuerdo que nuestras formas de contacto son en Twitter, @tudiputadojgatv y @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata o bien nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, el tema del programa es Tratando de Prevenir. Es una campaña, pero no sé si quieren iniciar a platicándonos un poco, ya sea del CEAPIC o cómo se coordina con la campaña. Muy buenas, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata y antes de empezar con el programa básicamente, pues como seguramente ya todas y todos ustedes saben, el día de hoy falleció Nelson Mandela. Pues nada más queremos hacer mención del suceso de una persona muy importante en la historia de la humanidad, de muchas sociedades también, principalmente de Sudáfrica, desde luego. Y pues bueno, le damos la bienvenida ahora sí a nuestras invitadas, Marisol e Ishel. Buenas noches. Buenas noches. Ellas son colaboradoras del CEAPIC. Fue un primer año de investigación que se realizó por parte del proyecto OAK en colaboración con el Centro Antonio Montesinos y se hizo un diagnóstico que concluyó en julio del año pasado toda la elaboración. Estamos próximos a presentar el diagnóstico y este diagnóstico se realiza en 6 estados de la República y el Distrito Federal, que es Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Monterrey. También se trabaja en Nueva York y el DF. A partir de los resultados que se encuentran en este diagnóstico, este segundo año del proyecto OAK lanza la campaña Tratando de Prevenir. Okay. Esta campaña está dirigida a organizaciones de la sociedad civil, a la sociedad en general y a funcionarios públicos. Pero bueno, habíamos platicado un poco sobre cómo presentar la campaña. O directamente de la campaña, ustedes nos dicen. Bueno, la campaña Tratando de Prevenir es una iniciativa que surge desde la Fundación OAK, quien la financia. Fundación OAK es una fundación suiza que sobre todo hace trabajo de prevención contra la violencia hacia las mujeres y en el Estado mexicano en específico hace trabajo sobre prevención en trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí surge la campaña Tratando de Prevenir y esta campaña también es en colaboración con el Centro de Estudios Antonio de Montesinos y Ixchel nos va también a contar un poco más sobre cómo inicia esto de la campaña. Sí, el antecedente de la campaña, y nos pareció que lo más importante era contarles primero un poco del diagnóstico para entender cómo surge la prevención, de dónde la capacitación. Sí, exacto. El diagnóstico está dividido en 3 partes. Es la parte histórica, luego viene la parte contemporánea y una última parte en la que se hace una aproximación a lo que viene a ser la prevención.
Todavía no tenemos las propuestas de políticas públicas, pero la idea es que al final de este año, del proyecto OAK, que será en marzo, podamos ya tener una propuesta de políticas públicas a partir del trabajo con estas organizaciones e instituciones. O sea que básicamente uno de los productos finales sería precisamente la propuesta de políticas públicas, ¿no? Así es. El proyecto tiene una duración entonces de 2 años. De 2 años. Y este es el que concluye entonces ya en